Comenzamos esta parte recordando un poquito lo que tenemos. Bien, lo primero antes de para explicar, eh, comentarles o explicarles que este tema es completamente teórico, ¿vale? No tenemos ninguna parte práctica y lo único que vamos a hacer es explicar teoría. Esta teoría va a ser fundamental para los siguientes temas que son heterocedasticidad y autocorrelación. Muchas de las demostraciones que vamos a hacer aquí en este tema eh, van a salir. Yo iré marcando las que son especialmente importantes para que ustedes las tengan en cuenta porque, y los resultados, porque sí que salen. Bueno, empezamos hablando de las perturbaciones esféricas, que es lo que hemos visto de aquí para atrás. Nosotros atrás hemos estado trabajando con perturbaciones esféricas, es decir, con las hipótesis básicas del modelo de regresión lineal múltiple. Y nos centramos principalmente en la hipótesis número 6 y número 7. La hipótesis número 6 y número 7 de la hipótesis del modelo de regresión lineal múltiple, lo que nos decían es que la varianza de la U era sigma cuadrado por la matriz identidad. Es decir, que esto era sigma cuadrado por una matriz que tenía 1 en la diagonal principal, sucesivos 1, y 0 fuera de esa diagonal principal. O dicho de otra forma, que esta matriz era en la diagonal principal sigma cuadrado, puntos suspensivos, sigma cuadrado, y fuera de la diagonal principal era todo cero. Bien, si ustedes recuerdan, la varianza de U es un vector y por tanto tenemos en la diagonal principal la varianza de cada componente. Varianza de U sub 1, varianza de U sub 2, etcétera, hasta la varianza de U sub n. Y fuera de la diagonal principal, pues teníamos las covarianzas. La covarianza de U sub 1 con U sub 2, covarianza de U sub 1 con U sub n, covarianza de U sub 1 con U sub n. Esto lo pueden ver escrito como eh, sigma cuadrado o sigma 1 cuadrado, bueno, vamos a poner sigma cuadrado, mejor, no, no confundir esto de sigma cuadrado. Vamos a ver. Bien, claro, si vemos esto y vemos lo de arriba, lo que me está implicando ambas cosas es que la varianza de U sub 1 va a ser igual a la varianza de U sub 2, va a ser igual, puntos suspensivos, a la varianza de U sub n, y todas ellas van a ser iguales a sigma cuadrado. Es decir, nuestro modelo es homocedástico. Homocedástico. Y además, si miramos o sea, fuera de la diagonal principal, es decir, esta zona de aquí, las covarianzas, y esta zona de arriba, que son las covarianzas, tenemos que la covarianza de U sub i con U sub j va a ser cero para cualquier i distinto de j, es decir, para todos los valores. O lo que es lo mismo, nuestro modelo es incorrelado o incorrelacionado, como dicen. Incorrelacionado, como se dice en la facultad. Bien, seguimos abajo. Claro, ¿qué implicaba todo esto? Perturbaciones esféricas. Nosotros habíamos visto el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, es decir, beta gorro de mínimos cuadrados ordinarios, que sabemos que es x traspuesta x elevado a menos 1 por x traspuesta y, era un estimador helio. O lo que es lo mismo, eficiente, lineal y sesgado, y por último, óptimo.
Les recuerdo que óptimo era eficiente más consistente. Eficiente más consistente. Y principalmente, seguimos ampliando un poquito la página, principalmente me preocupaba en decir que la esperanza de Betagorro de mínimos cuadrados ordinarios era, perdón, tontería más grande, era beta, es decir, era sesgado, y que la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios era sigma cuadrado por x traspuesta x a la menos 1. Era eficiente, es decir, que era el de mínima varianza. No, por aquí, eficiente de mínima varianza. Bien, pues todas estas propiedades, todo esto, es como hemos venido trabajando de aquí para atrás, con perturbaciones esféricas. Lo que nos vamos a encontrar ahora es lo siguiente. Vamos a irnos un poquito para abajo, vamos a ampliar la página para que se vea bien, y que lo que nos vamos a encontrar ahora es una situación completamente distinta. Tenemos perturbaciones no esféricas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la varianza de la U va a ser ahora sigma cuadrado por una matriz que vamos a denominar sigma. Entonces, sigma mayúscula. Es decir, que esto va a ser sigma cuadrado por una matriz que tiene elementos lambda 1, lambda 2, puntos suspensivos, lambda sub n en la diagonal principal, es decir, elementos distintos entre sí, y elementos distintos de cero fuera de diagonal principal. Por lo tanto, ¿qué nos encontramos? Pues dos problemas. Que la varianza de U sub i me queda sigma cuadrado por U sub i. Lógicamente, tenemos que varianza de U sub i es distinta de la varianza de U sub j. Hay elementos distintos en la varianza. Por lo tanto, vamos a hacer un poco para atrás, nos vamos a encontrar con un problema de, perdón, un problema de, a ver si empieza a escribir mal o qué, vale, heterocedasticidad. Heterocedasticidad. Esto es lo que corresponde, digamos, al tema 3. Y la covarianza de U sub i con U sub j van a ser elementos distintos de cero. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con un problema de autocorrelación. Es decir, que al tener perturbaciones no esféricas, vamos a tener un problema de heterocedasticidad y de autocorrelación. Ojo, puede ser que o bien las varianzas sean distintas y todas las covarianzas sean cero y solamente tendríamos heterocedasticidad, o puede ser que todas las varianzas sean iguales y alguna covarianza distinta de cero y tenemos autocorrelación. Desde que tengamos cualquiera de estos problemas, lo que tenemos es un problema de perturbaciones no esféricas. No sabemos exactamente eh, cuál de los dos problemas, o sea, nos pueden aparecer los dos problemas, nos pueden aparecer por separado. Entonces, la cuestión es, claro, si yo calculo el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que es x traspuesta x elevado a menos 1 por x traspuesta y, en principio yo lo puedo calcular sin ningún tipo de problemas porque esto no depende de la u, los datos de la x y los datos de la y. Ahora bien, ¿qué propiedades tiene? Es decir, ¿será helio? ¿Será eficiente? ¿Será lineal? ¿Será insesgado?
será óptimo, es decir, vamos a poner más que óptimo, consistente. Bueno, a pesar de que eso lo vamos a contestar en la siguiente página, aquí le voy a decir que sí será consistente, sí será insesgado, sí será lineal, pero no será eficiente. Es decir, que el principal problema que nos genera las perturbaciones no esféricas es una pérdida de eficiencia en el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios no será la menor posible. Vamos a demostrar en la siguiente página. Aquí lo tenemos. Vamos a ver cuáles son las propiedades del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Para eso, vamos a plantearnos un modelo, como siempre, igual a x beta más 1. Pero en este caso concreto, la varianza de la u va a ser del tipo sigma cuadrado por la matriz sigma. Claro, si yo estimo por mínimos cuadrados ordinarios, lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Es decir, siempre se va a poder estimar por mínimos cuadrados ordinarios con perturbaciones no esféricas. Siempre. No tenemos ninguna limitación. Ahora bien, ¿será el mejor estimador posible? Ya les contesto que no. Vamos a comprobar si es insesgado. Vamos a calcular la varianza de Pitagorro de mínimos cuadrados ordinarios. Es la esperanza de esto aquí, x transpuesta a x elevado a menos 1 por x transpuesta a y. Todo esto que tenemos aquí es constante, puede salir fuera de la esperanza sin problemas, es decir, esto es x transpuesta a x a la menos 1. Constante me refiero a matrices constantes. Por x transpuesta a y son constantes porque las x y la 1 no tienen ningún tipo de relación. Perdón, por la esperanza de la y. Y aquí hay que recordar un poquito, como igual aquí, hay que recordar aquí un poquito que la esperanza de la y era igual a la esperanza de x beta más 1. Claro, esto quiere decir esperanza de beta más la esperanza de la u. En principio, en perturbaciones no esféricas, estamos hablando de la varianza. La esperanza podemos seguir asumiendo que sea cero, por lo tanto, la esperanza x beta, x constante, beta constante, me sigue quedando x beta. Es decir, que esto me queda x transpuesta a x a la menos 1 por x transpuesta por la esperanza de y, que es x beta. Voy a tener aquí una matriz, tengo aquí su inversa, una matriz por su inversa. Todo esto es la identidad por beta. Es decir, que la esperanza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios me queda igual a beta. O lo que es lo mismo, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es insesgado. La esperanza de beta gorro mínimos cuadrados ordinarios es igual a beta, por lo tanto, eh, vamos a ponerlo, escribirlo todo bien. Vamos a ponerlo con letras tal cual que queda más mono. Es decir, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, bueno, vamos a intentar hacer un poquito decente esto. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios en presencia en perturbaciones esféricas, en perturbaciones esféricas es insegado. Perfecto. Esto es muy importante. Vamos a calcular ahora la otra propiedad importante, que es la varianza. Vamos a comprobar la varianza del estimador en
caso de perturbaciones no esféricas. Tanto la media como la varianza son propiedades muy, muy importantes y que se preguntan bastante a menudo. Sobre todo esta última. Vamos a comprobar. Esta última me refiero a esta que voy a hacer ahora. La varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué me queda? ¿Ves? La varianza de x traspuesta x elevado a menos 1 por x traspuesta y. Y esto es igual, un poquito para más cómodo, esto es igual, toda esta primera parte es constante, es una matriz constante, sale fuera de la varianza, por delante y por detrás traspuesta. Es decir, que esto es x traspuesta x elevado a menos 1 por x traspuesta por la varianza de y por x traspuesta x elevado a menos 1 por x traspuesta. Todo esto traspuesto. Esto igual, lo ponemos aquí. Bueno, vamos a intentar mover esto. Para esto. Esto igual, como estaba diciendo, la primera parte no varía, x traspuesta x elevado a menos 1 por x traspuesta por la varianza de y por la traspuesta de un producto, el producto traspuesto de las traspuestas. Es decir, estamos poniendo de izquierda a derecha. La traspuesta de x traspuesta es x y la traspuesta de x traspuesta x a la menos 1 me sale x traspuesta x elevado a menos 1 porque es una matriz simétrica. Bien, ¿qué me queda aquí comprobar? Como con una estrellita, pues lo que me queda comprobar, y pongo aquí igual. Esta estrellita que pongo aquí, que es la varianza de ahí. No, vamos a hacerlo arriba para que quede todo más cómodo. Vamos a hacerlo en rojo. Haciéndolo, estamos poniendo el rotulador. Bueno, no sé por qué. Vale, esto. Bien, vamos a hacerlo como les digo aquí en rojo. Y tenemos que la varianza de la i es igual a la varianza de x beta más 1. Claro, esto aquí es igual. Vamos a quitar aquí, vamos a poner, sí, puedo poner aquí, perfecto. No, esto aquí es igual. Igual, x beta es constante, la varianza de una constante de una variable aleatoria siempre es igual a la varianza de la variable aleatoria, la varianza de la u. Y la varianza de u, tal cual como estamos trabajando aquí ahora, es sigma cuadrado por sigma. Es decir, que la varianza de la i me queda igual a la varianza de la u, es decir, sigma cuadrado por la matriz. Con esto, vamos a nuestra aplicación, ponemos la estrellita aquí, ponemos el igual, y tenemos que esto me quedaba x traspuesta x elevado a menos 1 por x traspuesta por la varianza de la i, perdón, la varianza de la i, ya sustituimos por su valor, sigma cuadrado por sigma por x traspuesta x elevado a menos 1. ¿Qué me sale? Sigma cuadrado es un número, lo puedo poner donde quiera, lo pongo al principio. Sigma al cuadrado por el resto sería x traspuesta x elevado a menos 1. Pues bueno, vamos a ponerlo aquí abajo. Aquí abajo. Esto es x traspuesta x elevado a menos 1 por x traspuesta, perdón, otra vez, está copiando. Sigma cuadrado, como les dije, es un número, lo ponemos al principio, me queda sigma cuadrado por
Ahora escribimos las matrices que no las podemos cambiar de orden nunca. X traspuesta X elevado a menos 1 por X traspuesta por sigma por X traspuesta por X elevado a menos 1. ¿Y qué nos encontramos aquí? Esto es la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios en presencia de perturbaciones no esféricas. Aquí yo no puedo simplificar absolutamente nada, por lo tanto que tengo que la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios en perturbaciones no esféricas es este chorizo de aquí, que no es la mínima posible. Por lo tanto, voy a escribirlo aquí. No, lo voy a hacer de otra forma. Copio aquí y pego aquí. Bueno, lo que se pegó no es lo que yo quería, pero bueno, no pasa nada. Entonces, por lo escribo otra vez. Escribo nuevamente que la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios en presencia de perturbaciones no esféricas es sigma cuadrado por x traspuesta por x elevado a menos 1 por x traspuesta sigma por x traspuesta por x elevado a menos 1. Este estimador, o sea, esta expresión, evidentemente no vamos a tener que calcularla nunca, o prácticamente nunca, pero sí vamos a tener que escribir. Lo que me implica es lo siguiente, y lo voy a poner aquí en letras y en grande para que quede bien plasmado. Bien, lo que les decía, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios en presencia de perturbaciones esféricas, perdón, perturbaciones no esféricas. Un segundo que lo publico rápidamente. Pincho aquí y pongo un no esféricas. Entonces, para que todo me cuadre bien, tengo que ampliar un poquito más. Aquí como por aquí. Minimizar un ahora. Vale. Digo, en presencia de perturbaciones no esféricas, no es eficiente, importantísimo, es decir, no es el de mínima varianza. Bien, de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, vamos a hacer un pequeñito resumen. Nosotros hablamos de perturbaciones esféricas de aquí para atrás. Todo funcionaba correcto. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios era él. De aquí en adelante vamos a trabajar con perturbaciones no esféricas. Es decir, o tenemos un problema de heterocedasticidad, la diagonal de la varianza es distinta, o tenemos un problema de autocorrelación, por la diagonal principal son distintas de cero. En ese caso, las propiedades del estimador de mínimos cuadrados ordinarios las vemos aquí. Vamos a incluso recortarlas para que nos quede todo como mucho más claro o más llamativo. Y ponemos una línea en color rojo para que se vea esta línea aquí, que la ponemos en color rojo. Vale. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios en presencia de perturbaciones no esféricas es insesgado. Y lo que todavía es importante, que es este último resultado, que nos indica que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios en presencia de perturbaciones no esféricas no es eficiente, es decir, no es de mínima varianza. Y para ello nos encontramos este resultado de aquí, que es absolutamente obligatorio aprenderse, porque tenemos que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios en presencia de perturbaciones no esféricas no es eficiente. Y esta es su expresión. Y esta expresión nos la van a pedir muchísimas veces. Bien, ¿qué necesitamos ahora? Pues necesitamos un mejor estimador, que es lo que vamos a llamar el estimador de mínimos cuadrados generalizados. Este lo vamos a ver ya en el siguiente vídeo.